La prueba confesional. La prueba confesional. ¿Qué es la confesión? La confesión es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. La confesión es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. Esa es la clave. Esa es la clave, que este reconocimiento pueda producir en contra de la parte que lo realiza consecuencias jurídicas. Por medio de la confesión, una de las partes reconoce o declara sobre la efectividad de un hecho, que sirve de fundamento a las peticiones de la contraria. Existen también otras formas de obtener una confesión, como sucede cuando ella se solicita en el carácter de una medida prejudicial. Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 273 del Código de Procedimiento Civil señala en el número 1. Dice artículo 273. El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda. En el número 1 dice, declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes. Ya, entonces existen otras formas de obtener una confesión, como sucede cuando ella se solicita, como en este caso, como medida prejudicial, artículo 273, número 1, y asimismo puede investir la forma de una medida para mejor resolver, donde la confesión es provocada por el tribunal y no por la otra parte. Artículo 159, número 2. Admisibilidad de la confesión como medio de prueba, dice, la regla general es que la confesión procede en todo caso, salvo las excepciones que señala la ley. ¿Cuáles son los requisitos de la confesión? Para que la confesión pueda tener eficacia se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos. El confesante debe ser capaz. El confesante debe ser capaz. 2. Debe recaer sobre los hechos del juicio. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda sobre hechos pertenecientes al mismo juicio. Y 3. Debe ser voluntaria. Entonces los requisitos de la confesión: el confesante debe ser capaz, debe recaer sobre hechos del juicio y debe ser voluntaria. Clasificaciones de la confesión. Tenemos ante quién se presta y según su naturaleza. Ante quién se presta tenemos la judicial, que sería dentro del juicio, y la extrajudicial. La judicial se divide a su vez en espontánea y provocada, y la provocada se divide en expresa y tácita. Según su naturaleza, pura y simple, compleja y calificada. Así puede ser la confesión. Entonces, las clasificaciones de la confesión como medio de prueba se puede clasificar de los siguientes puntos de vista, considerando ante quién se presta la confesión, judicial y extrajudicial. Primero, la confesión judicial puede ser espontánea o provocada, y esta a su vez puede ser expresa o tácita. 2. Confesión extrajudicial, esta puede ser verbal o escrita. Confesión judicial, en términos generales, es la que se presta ante el tribunal que está conociendo la causa. Esa es la judicial, la que en términos generales se presta ante el tribunal que está conociendo la causa. Confesión judicial espontánea es la que se presta voluntariamente. La espontánea se presta voluntariamente. La confesión judicial provocada es la que se produce a requerimiento de la parte contraria o del propio tribunal y se obtiene a través del mecanismo llamado absolución de posiciones. Entonces la provocada es la que se produce a requerimiento de la parte contraria o del propio tribunal y se obtiene a través del mecanismo llamado absolución de posiciones. Confesión judicial provocada expresa
es aquella que se rinde en términos formales y explícitos. Confesión judicial expresa es la que se rinde en términos formales y explícitos. Confesión judicial provocada tácita. Confesión judicial provocada tácita. Se produce en aquellos casos en que la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho, no obstante no existir un reconocimiento expreso, en la medida que concurran las circunstancias que la misma ley señala. Confesión extrajudicial. Confesión extrajudicial. Confesión extrajudicial es aquella que se efectúa fuera de todo juicio, en presencia de la parte que la invoca o de un tercero, como también aquella que se presta ante un tribunal incompetente. Confesión extrajudicial es aquella que se efectúa fuera de todo juicio, en presencia de la parte que la invoca o de un tercero, como también aquella que se presta ante un tribunal incompetente. Vamos viendo ahora. Atendiendo según su naturaleza. Pura, simple, calificada y compleja. Pura y simple es aquella que se reconoce un hecho sin agregar ninguna circunstancia que restrinja o modifique sus efectos. Confesión calificada es aquella que se produce cuando el confesante reconoce el hecho pero le agrega ciertas modalidades o circunstancias que alteran su esencia o naturaleza jurídica y lo transforman en un hecho diverso desde el punto de vista legal. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que usted recibió dinero en préstamo y se confiesa, recibí dinero pero en donación. Así se enseña, pero lo cierto es que, en este caso, el confesante no reconoce el hecho. En el ejemplo le preguntan si recibió un préstamo y dice que lo recibió dinero, pero en donación. ¿Dónde está la confesión? No habría confesión. Porque le preguntan una cosa y responde otra. Un préstamo no es lo mismo que una donación. El préstamo tiene la obligación de devolverlo, que sería un crédito. En cambio, la donación es una liberalidad y no tiene que él hacer ningún sacrificio para adquirirlo. Vamos a la confesión compleja. Es aquella que se produce cuando el confesante reconoce el hecho, pero le agrega otro u otros hechos nuevos destinados a destruir los efectos del hecho confesado. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que usted recibió dinero en préstamo y el confesante señala, lo recibí, pero esa suma se compensó con otra obligación. O sea, en el fondo no debe nada. Según los efectos que produce, confesión divisible e indivisible. La divisible o indivisible, según si se puede o no dividir el hecho material de la misma. Eso tiene que ver si es divisible o indivisible. Confesión judicial. Para que estemos en presencia de ella, es necesario que se preste ante el tribunal que conoce la causa. La confesión que se presta ante un tribunal incompetente o diferente es extrajudicial. La que se presta ante un tribunal incompetente o diferente es extrajudicial. También es confesión judicial aquella que se presta ante otro tribunal por delegación de competencia, si el litigante que llega a confesar se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce la causa. Por último, es confesión judicial aquella que se presta ante el respectivo agente consular chileno si la parte cuya confesión se pretende ha salido del territorio de la República. Artículo 397 del Código. Clasificaciones.
Como ya se indicó, la confesión judicial puede ser espontánea o provocada. La espontánea es la que se presta voluntariamente en el juicio, generalmente a través de los escritos que presentan los litigantes. La provocada es la que se presta un litigante a requerimiento de la contraparte o del tribunal, cuando éste la decreta como medida para mejor resolver. A esta confesión provocada se le llama absolución de posiciones, entendiendo por tal el procedimiento que contempla el código para obtenerla. Las posiciones son las preguntas que una parte formula a la contraparte para que las conteste bajo juramento y que se refieren a los hechos controvertidos del pleito. Entonces, las posiciones son las preguntas que una parte formula a la contraparte para que conteste bajo juramento y que se refieren a los hechos controvertidos en el pleito. Ya. ¿Cómo se puede solicitar esta confesión? Entonces, tenemos la oportunidad para solicitar la confesión judicial, provocada o absolución de posiciones. Fuera de los casos previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestar que sea la demanda sobre los hechos pertinentes del mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como medida para mejor resolver. La diligencia se puede solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ello el procedimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Entonces, ¿cuándo se puede solicitar? Por regla general, en cualquier estado del juicio y no suspende el procedimiento. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? En primera instancia, hasta el vencimiento probatorio y en segunda, hasta antes de la vista de la causa. El derecho solo lo pueden ejercer las partes hasta 2 veces en primera instancia y una vez en segunda, pero si se alegan hechos nuevos durante el juicio podrá exigirse una vez más. Esto es importante, siempre lo preguntan. El derecho solo lo pueden ejercer las partes hasta 2 veces en primera instancia, 2 veces en primera instancia y una vez en segunda, pero hay una excepción. Si se alegan hechos nuevos, podrá exigirse una vez más. Este es el artículo 385 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 385 dice: fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159. Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Este derecho solo lo podrán ejercer las partes hasta 2 veces en primera instancia y una vez en segunda, pero si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más. ¿Cómo se deben expresar los hechos sobre los que se pide la confesión? Forma de expresar los hechos. Los hechos acerca de los cuales se exige la confesión pueden expresarse en forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre en términos claros y precisos, de manera que puedan ser entendidos sin dificultad. Un hecho expresado en forma asertiva implica que la parte que requiere la confesión afirma ese hecho para que sea confesado. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que a usted el demandante le prestó 100.000 pesos. Asertiva. El mismo hecho planteado en forma interrogativa dirá: ¿es efectivo que a usted el demandante le prestó 100.000 pesos? Esa es la diferencia entre uno y otro. La forma en que se expresan los hechos a confesar tiene una importancia fundamental para el caso que el absolvente no concurra, como ya se verá más adelante. ¿Ante quién se presta la confesión?
Si el tribunal no comete al secretario o a otro ministro de fe la diligencia, mandará citar para día y hora determinados al litigante que ha de prestar la declaración. Siempre que alguna de las partes lo pida, debe el tribunal recibir por sí mismo la declaración del litigante. Si el litigante se encuentra fuera del territorio del tribunal que conoce la causa, su declaración será tomada por el tribunal competente, quien procederá en conformidad a lo expuesto precedentemente. Artículo 388. ¿Qué personas están eximidas de comparecer al tribunal para confesar? Existen personas que están exentas, como el presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados. Están exentas de comparecer, pero se les va a tomar a su despacho la confesión judicial. Igualmente deben confesar. Sanción por la no comparecencia. Sanción. Hay que distinguir si los hechos están categóricamente afirmados o si los hechos no están categóricamente afirmados. Si los hechos están categóricamente afirmados y el litigante no comparece al segundo llamado, o si, compareciendo, se niega a declarar o dar respuestas evasivas, se le da por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración. Al segundo llamado, son 2 veces. Si a la segunda no se presenta, se le tiene por confeso. En este caso, se produce la confesión judicial provocada tácita. Aquí es donde procede la confesión judicial provocada tácita, porque el confesante no realizó el trámite de la confesión, pero igualmente se le tiene por confeso. 2. Si no están categóricamente afirmados los hechos, los tribunales pueden imponer al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda de un sueldo vital, o arrestos hasta por 30 días, sin perjuicio de exigirle la declaración, si la otra parte lo solicita. Podrá también suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste. Cuando el interrogado solicite un plazo razonable para consultar sus documentos antes de responder, podrá otorgársele, siempre que haya fundamento plausible para pedirlo y el tribunal lo estime indispensable o consiente en ello el contendor. La resolución del tribunal que concede el plazo será inapelable. Como se indicó anteriormente, la forma de redactar las preguntas cobra capital importancia para el caso que el absolvente no comparezca. En el primer caso señalado, se trata de hechos formulados en forma asertiva y en el segundo de hechos planteados en forma interrogativa. Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido el confesante, reducidas al menor número de palabras. Después de leídas las declaraciones por el receptor en alta voz y ratificadas por el absolvente, serán firmadas por el juez, el declarante y las partes que se hallen presentes, autorizándolas un receptor que servirá también como actuario en las incidencias que ocurran durante la audiencia de prueba. Significa esto que después de realizar la confesión, que generalmente la confesión la toma el receptor judicial, el receptor lee a viva voz toda la declaración del absolvente y después de eso proceden a firmarlas. ¿Cómo se pide la confesión? La parte que pide la confesión debe presentar un escrito al tribunal pidiéndole que se cite la contraria para absolver posiciones en el día y hora que el tribunal señale. Junto a esta solicitud se debe acompañar el pliego de posiciones, el que se mantiene en reserva mientras no se contestan las preguntas por el absolvente. En la práctica, se recurre a guardarlo en un sobre sellado y a entregarlo junto con el escrito, guardándose el sobre en custodia. Presentado el escrito y el sobre con el pliego de posiciones, el tribunal lo provee citando a la parte para el día y la hora que señale, resolución que se notifica por cédula,
porque cita la comparecencia personal de las partes. Recordemos que las posiciones son las preguntas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué la resolución se notifica por cédula? Porque cita la comparecencia personal de las partes. Confesión extrajudicial es aquella que se presta fuera del juicio que actualmente se tramita, según se desprende del artículo 398. Tiene ese carácter la confesión que se presta fuera de todo juicio, la que se presta ante tribunal incompetente, pero que ejerce jurisdicción, y la que se presta en otro juicio diverso. Tribunal incompetente y la que se presta en otro juicio. Valor probatorio de la confesión. Valor probatorio de la confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial es solo base o indicio de una pretensión judicial. Si la confesión es verbal, ella solo se acepta en los casos en que se admite la prueba de testigos y la persona que escuchó la confesión deberá declarar como testigo, pero lo que será un testigo de oídas. Si es escrita y ella se ha prestado en presencia de la parte que la involucra o ante un juez incompetente, se estima siempre como presunción grave para acreditar los hechos confesados. Si la confesión se ha prestado en un juicio diverso, se aplica la misma norma, es decir, se estima como presunción grave para acreditar los hechos confesados, pero si ese juicio diverso se ha seguido entre las mismas partes, puede dársele el valor de prueba completa cuando existan motivos poderosos para estimarlo así. Valor de la confesión judicial. Hay que distinguir entre hechos personales y hechos no personales. En cuanto a la confesión judicial, se distingue si la confesión versa sobre hechos personales del confesante o no versa sobre esos hechos. La confesión judicial se expresa o tácita cuando se refiere a hechos personales del confesante, se haya prestado por éste o por medio del apoderado especial o representante legal, produce plena prueba. Produce plena prueba de acuerdo al artículo 1713 del Código Civil, salvo que se trate de actos o contratos que solo pueden probarse por su solemnidad u otros casos expresamente exceptuados por la ley, como cuando se trata de derechos irrenunciables o asuntos de estado civil. Si se trata de confesión sobre hechos no personales del confesante, también produce plena prueba, de acuerdo al artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, el que llenó el vacío del artículo 1713 del Código Civil. 1713 del Código Civil, que no contemplaba esa posibilidad de que la confesión verse sobre hechos no personales del confesante. ¿Cuál es la importancia de esta distinción? La importancia radica en que cuando la confesión se refiere a hechos personales del confesante, no se recibe prueba alguna en contrario, salvo los casos de excepción. Cuando se trata de hechos no personales, la confesión puede desvirtuarse por otras pruebas. Revocabilidad de la confesión. La revocabilidad de la confesión. Por excepción, aun tratándose de hechos personales, se recibe prueba en contrario. Se trata de la revocabilidad de la confesión. En efecto, una vez presentada la confesión, ella es irrevocable, lo que significa que no admite prueba alguna contra los hechos personales claramente confesados por el litigante en juicio, como se dijo. Ahora bien, no obstante dicha regla general, puede admitirse prueba en contrario e incluso abrirse un término especial de prueba, en la medida que el tribunal lo estime necesario y ha expirado el término probatorio en la causa, cuando el confesante alega para revocar su confesión que ha padecido de error de hecho y ofrezca justificar las circunstancias. O sea, ahí está la revocabilidad. El mismo confesante
debe alegar que ha padecido error del hecho y ofrezca justificar esa circunstancia. En este caso, primero se reciben las pruebas encaminadas a establecer la efectividad que la confesión se prestó por error de hecho, y una vez establecida la efectividad de ello, se pueden rendir las pruebas contrarias a lo confesado. La misma norma se aplica a la confesión relativa a hechos no personales, sin perjuicio que esa confesión puede desvirtuarse con otras pruebas sin alegar error de hecho. Divisibilidad e indivisibilidad de la confesión. Divisibilidad e indivisibilidad de la confesión. El problema de la divisibilidad o la indivisibilidad de la confesión consiste en saber si la contraparte del absolvente puede valerse de la parte de la confesión que le favorezca y rechazar lo demás que le perjudica. Por regla general, la confesión no puede fraccionarse en perjuicio del confesante, por lo que la parte contraria debe aceptar este medio de prueba tanto en lo que favorece como en lo que perjudica. Esta es la característica de la indivisibilidad de la confesión a la que se refiere el artículo 401. Artículo 401. En general, el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante. Podrá, sin embargo, dividirse, primero, siempre que comprenda hechos diversos, enteramente desligados entre sí, y segundo, cuando comprendiendo varios hechos ligados entre sí, o que se modifiquen los unos a los otros, el contendor justifique con algún medio legal de prueba la falsedad de las circunstancias que, según el confesante, modifican o alteran el hecho confesado. El Código establece ciertas excepciones a la indivisibilidad y para examinarla es necesario recurrir a la clasificación de la confesión, atendiendo a su naturaleza, de acuerdo a lo cual puede ser simple, compleja y calificada. La confesión pura y simple, por su naturaleza, es indivisible, ya que trata un solo hecho. La pura y simple es indivisible porque trata un solo hecho. La calificada, que es el reconocimiento que el confesante hace de un hecho controvertido, pero agregándole hechos que destruyen la naturaleza jurídica del hecho confesado, también es indivisible. Como ya dijimos, si al confesante se le pregunta si recibió dinero en préstamo y él señala que lo recibió pero como donación, es obvio que no hay división posible, pues tal absolvente solo ha reconocido la recepción del dinero como donación. La confesión compleja es aquella en que el confesante reconoce el hecho controvertido, pero le agrega otros hechos enteramente desligados a él o ligados entre sí. A esta confesión se refieren las excepciones del artículo 401, según el cual puede dividirse la confesión. En efecto, cuando la confesión compleja comprende los hechos totalmente desligados entre sí, confesión compleja de primera clase, esos hechos se dividen por sí solos, pues se trata de dos confesiones prestadas en el mismo acto. Por ejemplo, se confiesa deber 100.000 y el día de su recepción no se celebró otro contrato. Aquí se está confesando un hecho y además se está negando un hecho diferente. ¿Por qué? Confiesa deber 100.000 y el día de su recepción no se celebró otro contrato. Por eso señala que aquí se está confesando un hecho y además se está negando un hecho diferente. Cuando la confesión compleja comprende la agregación de hechos ligados al reconocido, confesión compleja de segunda clase, si la parte prueba que ellos no existen, la confesión se divide en su beneficio. Por ejemplo, Juan confiesa que recibió de José la suma de 100.000 pesos, pero agrega que pagó esa cantidad y nada adeuda. En este caso, José puede probar que no ha existido ese pago y la confesión se dividirá a su beneficio. Es decir, se tendrá por cierto que Juan recibió el dinero y que no lo pagó, lo que aprovechará a José.
El artículo 401 del Código dispone: en general, el mérito de la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante. Podrá, sin embargo, dividirse siempre que comprenda hechos diversos, enteramente desligados entre sí.